Era una noche fría cuando me encontré perdido en el bosque oscuro y denso. Me había alejado de mi campamento para recoger leña, pero todos los árboles se veían iguales y pronto no pude distinguir por dónde había venido. El sol se había puesto y el bosque se oscurecía con cada minuto que pasaba. Mi linterna parpadeaba, apenas penetrando las sombras. Estaba completamente solo y podía sentir mi corazón palpitando en el pecho. Intenté retroceder mis pasos, pero cada camino que tomaba parecía equivocado. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Sabía que debía mantener la calma, pero la idea de pasar la noche solo en el bosque era aterradora. Decidí seguir moviéndome, esperando encontrar un punto de referencia familiar o alguna señal de mi campamento. Mientras caminaba, escuché el crujido de una rama detrás de mí. Me di la vuelta, apuntando mi linterna hacia el ruido, pero no había nada allí. Solo es un animal, me dije, intentando calmarme. Continué caminando, pero la sensación de ser observado se hizo más fuerte. Cada crujido de hojas y cada sonido del viento parecían amplificarse en el silencio de la noche. Entonces, por el rabillo del ojo, lo vi. Una figura sombría entre los árboles. Mi respiración se atascó en mi garganta y me quedé paralizado. Di un paso atrás, con el corazón acelerado. La figura dio un paso adelante. Ahí me di cuenta de que no era mi imaginación. Alguien o algo estaba allí. Di media vuelta y comencé a correr. No sabía a dónde iba, solo que debía escapar de esa figura. El bosque era un laberinto, y todas las direcciones se veían iguales. Tropecé con raíces y ramas. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. Detrás de mí podía escuchar pasos, pesados y deliberados, que se acercaban. Corrí más fuerte, jadeando. Mis piernas ardían, pero no podía detenerme. Aún escuchaba los pasos detrás de mí, implacables, sin disminuir. Justo cuando pensé que no podía correr más, vi una luz tenue a lo lejos. La esperanza me inundó y me dirigí hacia ella. La luz provenía de una vieja cabaña, medio oculta por los árboles. Corrí hacia la puerta y golpeé con todas mis fuerzas. «Ayuda, por favor, que alguien me ayude». La puerta se abrió chirriando y un anciano estaba allí, su rostro surcado por la edad pero sus ojos agudos y alertas. «Entra rápido», dijo, jalándome adentro y cerrando la puerta de golpe. Me desplomé en el suelo, jadeando y tratando de recuperar el aliento. El anciano cerró con llave y se volvió hacia mí. «¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí?» Le conté todo sobre cómo me había perdido y la figura sombría que me persiguió. El anciano escuchó atentamente, asintiendo. «Hiciste bien en encontrar esta cabaña», dijo. «No muchos lo logran». Me ayudó a sentarme en una silla y me dio una taza de té caliente. El calor se filtró en mis huesos y comencé a sentirme un poco más seguro. El anciano se presentó como Enrique. Había vivido en el bosque durante muchos años y conocía bien sus peligros. «Tienes suerte de haber encontrado este lugar», dijo Henry. «Hay cosas en estos bosques que no querrás encontrarte en la oscuridad». Me estremecí, sin querer pensar en lo que podría haber pasado si no encontraba la cabaña. Henry fue amable y tranquilizador, y prometió ayudarme a regresar a mi campamento por la mañana. «Necesitas descansar ahora», dijo. «Estarás seguro aquí durante la noche». A pesar del miedo y el agotamiento, logré quedarme dormido en la vieja cabaña. El fuego crepitaba cálidamente, y por primera vez desde que me había perdido, sentí una sensación de paz. A la mañana siguiente, Henry y yo partimos para encontrar mi campamento. El bosque parecía menos intimidante a la luz del día, pero aún así me mantuve cerca de Henry, confiando en su conocimiento del bosque. Se movía con confianza, guiándonos entre los árboles. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegamos a mi campamento. Me inundó el alivio y la gratitud. «Gracias, Henry», dije, sintiendo lágrimas de alivio en mis ojos. «No sé qué habría hecho sin ti». Henry sonrió amablemente. «Solo ten cuidado la próxima vez», dijo. «El bosque puede ser un lugar peligroso, especialmente de noche». Mientras veía a Henry desaparecer en el bosque,
comprendí cuánta suerte había tenido. Recogí mis cosas, desarmé mi campamento y me dirigí a casa, prometiendo nunca adentrarme demasiado en el bosque solo otra vez. El recuerdo de esa figura sombría aún me persigue, pero siempre estaré agradecido con Henry por salvarme esa noche. El bosque es hermoso, pero también es un lugar de misterio y peligro, y es importante respetarlo. Siempre he sido curioso acerca de la Red Oscura. Escuché historias sobre ella, un lugar donde puedes encontrar cualquier cosa, sin reglas, sin límites. Sonaba peligroso y emocionante. Una noche, mi curiosidad pudo más que yo. Decidí explorarla. Pensé que estaba preparado. Estaba muy equivocado. Me senté en mi habitación con poca luz, la única luz provenía de mi pantalla de computadora. Había investigado un poco y aprendí que necesitaba un navegador especial para acceder a la Red Oscura. Se llamaba Tor. Lo descargué e instalé en mi computadora. Mi corazón latía con emoción y miedo. Después de abrir Tor, encontré un motor de búsqueda que podía ayudarme a navegar por esta parte oculta de Internet. Se llamaba The Hidden Wiki. Hice clic en el enlace y apareció una lista de sitios web. La mayoría tenía nombres extraños y aleatorios que no tenían sentido. Algunos prometían servicios ilegales, otros afirmaban vender cosas que no podías encontrar en ningún otro lugar. Sabía que debía tener cuidado. No quería hacer nada ilegal. Solo era curioso. Hice clic en un enlace que decía Mercados Darknet. Me llevó a un foro donde la gente hablaba sobre diferentes mercados en la Red Oscura. Discutían sobre drogas, armas, identificaciones falsas y otras cosas ilegales. Era aterrador de leer, pero también fascinante. Luego vi un enlace que llamó mi atención. Decía Red Room, habitación roja. Había oído hablar de ellas antes. Se suponía que eran transmisiones en vivo donde lastimaban a personas, o algo peor, para el entretenimiento de otros. No creía que fueran reales. Sonaba como algo salido de una película de terror. Pero mi curiosidad era demasiado fuerte. Hice clic en el enlace. Se abrió una nueva página. Era negra con texto rojo. Decía, entra bajo tu propio riesgo. Mis manos temblaban, pero no podía detenerme ahora. Hice clic en entrar. La pantalla se puso negra por un momento. Luego apareció un reproductor de video. Había un contador regresivo que mostraba 5 minutos. Supuse que era una cuenta regresiva para el inicio de la transmisión. Me senté allí, mirando la pantalla. Parte de mí quería cerrar el navegador y olvidar todo esto, pero otra parte quería ver qué pasaría. El contador llegó a 0. El reproductor de video cobró vida. Al principio la pantalla estaba oscura, luego se encendió una luz tenue. Pude ver una habitación. Parecía un sótano. Las paredes eran de hormigón desnudo, y había una sola silla en medio de la habitación. Una persona estaba sentada en la silla, atada. Tenía una bolsa sobre la cabeza. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Esto no podía ser real. Tenía que ser falso. Quería creer que era falso, pero se veía tan real. De repente, otra figura apareció en la pantalla. Esta persona llevaba una máscara negra y guantes. Se acercó a la persona en la silla y quitó la bolsa de su cabeza. Era una mujer. Parecía aterrada. Comenzó a gritar, pero sus gritos estaban amortiguados. Me di cuenta de que tenía una mordaza en la boca. Me sentí enfermo. Esto era demasiado. Alcancé mi mouse para cerrar el navegador, pero la pantalla se puso negra nuevamente y apareció un mensaje. Decía, no puedes irte ahora. Mi corazón se saltó un latido. ¿Cómo podían saber que quería irme? La persona enmascarada en la pantalla miró directamente a la cámara. Se sentía como si estuviera mirándome directamente a mí. Luego hablaron. Su voz estaba distorsionada, haciéndola sonar antinatural. Bienvenido, espectador, dijeron. Querías ver la Red Oscura, ahora eres parte de ella. Intenté cerrar el navegador nuevamente,
pero mi computadora no respondía. Presioné el botón de encendido, esperando apagarla. Nada pasó. El pánico comenzó a apoderarse de mí. La persona enmascarada en la pantalla continuó hablando. No puedes escapar. Sabemos quién eres. Sabemos dónde estás. Las lágrimas llenaron mis ojos. Esto era una pesadilla. Intenté desconectar el cable de mi computadora, pero estaba atascado. La figura enmascarada se rió. Tenemos el control ahora. Nunca deberías haber venido aquí. Miré de nuevo a la pantalla. La mujer en la silla lloraba. La persona enmascarada se acercó a ella, sosteniendo un cuchillo. No podía verlo. Aparté la mirada, pero aún podía escuchar sus gritos amortiguados. Entonces mi teléfono vibró. Salté, casi dejándolo caer. Miré la pantalla. Había un nuevo mensaje de un número desconocido. Decía mira, o empeorará. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. No sabía qué hacer. Me sentí atrapado. Miré de nuevo a la pantalla, con lágrimas corriendo por mi rostro. La persona enmascarada aún estaba allí, de pie sobre la mujer. Aún no la habían lastimado, pero sabía que lo harían. Tenía que hacer algo. No podía solo sentarme allí. Agarré mi teléfono y llamé a la policía. Mi voz temblaba mientras les contaba lo que pasaba. Al principio no me creyeron, pero luego les di mi dirección y les rogué que vinieran rápido. Los minutos se sintieron como horas mientras esperaba. La transmisión de video continuaba, pero la persona enmascarada aún no había hecho nada. Era como si estuvieran esperando, observándome, disfrutando mi miedo. Finalmente, escuché sirenas afuera. El alivio me invadió. La policía estaba aquí. Ellos ayudarían. Escuché un fuerte golpe en la puerta. Corrí para abrirla, sollozando. Los oficiales de policía me miraron con preocupación. Intenté explicar lo que había pasado, pero era difícil encontrar las palabras. Entraron y miraron mi computadora. La pantalla aún mostraba la transmisión en vivo. Uno de los oficiales la miró y luego se volvió hacia mí. «Necesitamos tomar tu computadora como evidencia», dijo. «Haremos todo lo posible para rastrear a estas personas». Asentí, demasiado conmocionado para hablar. Se llevaron mi computadora y se fueron. Me quedé solo en mi habitación, sintiéndome más asustado que nunca en mi vida. Sabía que nunca olvidaría lo que había visto. Deseé nunca haber intentado acceder a la red oscura. La curiosidad me había llevado a una pesadilla. Siempre me ha encantado acampar solo en la naturaleza. Había algo mágico en la paz lejos de la bulliciosa ciudad. El fin de semana pasado decidí pasar una noche en Misubi, en lo profundo del bosque. El aire era fresco y las estrellas brillaban intensamente arriba. Aparqué mi auto en un pequeño claro y monté mi pequeño campamento. Cuando el sol se puso, encendí una pequeña fogata y cociné una cena sencilla. El bosque estaba vivo con sonidos. Podía escuchar grillos chirriando y el ocasional crujir de hojas. Era relajante y me sentía en paz. Después de la cena, me senté junto al fuego, mirando las llamas y disfrutando la soledad. Fue alrededor de la medianoche cuando decidí acostarme. Apagué el fuego y subí a mi SUV. La parte trasera estaba preparada como un pequeño dormitorio con un saco de dormir y almohadas. Era acogedor y me sentía seguro adentro. Abrí un poco las ventanas para dejar entrar aire fresco y me acosté, listo para dormir. Justo cuando estaba quedándome dormido, escuché algo extraño. Era débil al principio, pero sonaba como cánticos. Mi corazón se saltó un latido. Agucé el oído para escuchar. El cántico era espeluznante, como una canción distante llevada por el viento. Me produjo escalofríos. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, o quizás algunos animales haciendo ruidos, pero el cántico se hizo más fuerte. Parecía venir del bosque, no muy lejos.
Me senté y miré por la ventana, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Los árboles proyectaban largas sombras y la única luz provenía de la luna. Sentí una ola de miedo invadirme. Nunca había escuchado algo así antes. Dudé si quedarme o irme. Pero entonces, tan repentinamente como comenzó, el cántico se detuvo. El bosque volvió a estar en silencio. Respiré hondo, intentando calmarme. Tal vez solo eran algunos lugareños teniendo un ritual extraño, pensé. Decidí quedarme. Cerré con llave las puertas y me acosté de nuevo, pero el sueño no vino fácilmente. Finalmente, el agotamiento se apoderó de mí y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo dormí, pero me desperté sobresaltado por un fuerte golpeteo en la ventana. Mi corazón palpitaba en mi pecho mientras me sentaba rápidamente. Mi respiración se atascó en mi garganta cuando vi un rostro mirándome desde afuera. Era un hombre con ojos salvajes y apariencia desaliñada. El pánico me invadió. Solté un grito gutural, un sonido que ni siquiera sabía qué podía hacer. El hombre afuera retrocedió, sobresaltado por mi reacción. Se dio la vuelta y corrió hacia la oscuridad del bosque. Mis manos temblaban mientras buscaba a tientas encender las luces del auto. El claro estaba vacío, pero el miedo persistía. No dormí el resto de la noche. Mantuve las luces del auto encendidas y mis ojos pegados a las ventanas, vigilando cualquier señal de movimiento. Cada crujir de hojas hacía que mi corazón se acelerara. Deseé que amaneciera rápidamente. Finalmente, la primera luz de la mañana atravesó los árboles. Sentí una ola de alivio. Decidí que era hora de irme de este lugar. Arranqué el auto y me fui, mi mente repitiendo los eventos de la noche una y otra vez. Mientras conducía, no podía quitarme de la mente la imagen de ese rostro. ¿Quién era él? ¿Por qué estaba aquí en medio de la noche? ¿Y qué eran esos cánticos espeluznantes? Las preguntas giraban en mi cabeza, pero no tenía respuestas. Cuando llegué al pueblo más cercano, me detuve en un pequeño restaurante. Necesitaba ordenar mis pensamientos y comer algo caliente. La mesera notó mi estado alterado y preguntó si estaba bien. Le conté sobre mi experiencia, esperando alguna explicación. Escuchó atentamente. Su expresión se volvió seria. No eres la primera persona que habla de sucesos extraños en esos bosques, dijo. Hay historias antiguas sobre ese lugar embrujado. La gente dice haber visto figuras extrañas y escuchar cánticos por la noche. Sus palabras me produjeron otro escalofrío. Terminé mi comida rápidamente y la agradecí. Al volver a mi auto comprendí que quizás nunca sabría qué pasó esa noche. Pero una cosa estaba clara. No volvería a acampar solo en esos bosques. La experiencia me dejó conmocionado, pero ileso. Aprendí a respetar lo desconocido y a escuchar mis instintos. A veces, la naturaleza guarda secretos que es mejor dejar intactos. Y a veces, es mejor encontrar paz en la seguridad de lugares familiares en lugar del corazón de lo desconocido. Cuando no vivía en la ciudad de Nueva York, solía viajar bastante en auto. Me encontré en un pueblito en Delaware llamado Milford. Tenía planes más al sur, en un lugar llamado Rehoboth Beach, que creo que estaba como a 45 minutos o una hora de distancia. Se suponía que saldría el día después, pero para evitar levantarme temprano en la mañana, terminé saliendo después del trabajo, que era aproximadamente a las 6 de la tarde, y tomando el viaje esa noche, que duró unas 5 horas y pico. Como solo me quedaría aquí por un tiempo extremadamente corto, conseguí un motel que uso todo el tiempo cuando viajo, así que estoy bastante cómodo con eso. Le envié un mensaje al tipo justo antes de irme para ver si podía alquilar su pequeño lugar de $50 que parecía bastante bonito en las fotos. El tipo, desde el principio, fue un poco sospechoso, y me costó un ir y venir conseguir alquilar el lugar esa noche. Después de que me informó que su padre dejaría la llave, también me informó que habría bastantes plantas tropicales en la cocina y que no podía sacarlas con tan poco tiempo. Bien, como sea, solo busco dormir unas horas y luego me voy por la mañana.
así que llegué alrededor de las 11:30 de la noche. No sé cuántos de ustedes son de o han estado en Milford, pero está prácticamente en medio de la nada. El lugar de este tipo estaba en una pequeña comunidad cerrada que tenía un total de 15 a 20 casas, quizás. Oscuridad total. Así que llegué al lugar y agarré los pocos artículos que siempre viajo: una bolsa de deportes, una mochila, una chaqueta y una chaqueta extra. Usé el código para abrir la caja de seguridad y girar la llave, que resultó ser lo más ruidoso que ocurría en el área circundante en ese momento. ¿Sabes cuando vas a un lugar donde sabes que algo anda mal y tienes esa sensación visceral de que quizás no deberías estar allí? Sí, la misma sensación. Así que dejé mis cosas en el sillón reclinable frente a mí y, he aquí, sí, muchas plantas tropicales en la cocina. Miré a mi alrededor este lugar que tenía una sala bastante decente. Habitación número 1. Muñecas de los años 50 por todas partes. Colchones individuales sin marco de cama y sin sábanas tirados en medio del piso. Bien, sí, olvida esa habitación. Voy a la siguiente habitación. Figuras de cascanueces por todas partes. Una sábana en la cama, sin almohadas. Intento encender la luz con el único interruptor de la habitación. Oh, espera, no hay luz en la habitación en absoluto. El interruptor no va a nada. Bien, olvida esta habitación también. Tomaré el sofá. En este punto, me sentí bastante incómodo, pero sabía que era solo por una noche. De todos modos, tenía hambre. Así que fui al único lugar abierto que había. Una línea de comida que cerraba en unos 15 minutos. Agarré algunas bites de pizza y un snapple de durazno. Elegante, ¿verdad? Swing y volví a casa. Estaba tan perturbado por esta sensación que configuré mi GoPro, que viajo con él, mientras estaba fuera. Así que vuelvo a este lugar y lo primero que hago es mirar alrededor para asegurarme de que todo esté en su lugar, justo donde lo dejé. Eso es una buena señal. Tomo mi GoPro, saco la tarjeta SD y la coloco en mi laptop. Todavía tengo las imágenes en algún lado. Desearía que ustedes pudieran haber visto este lugar. Parecía donde pasarías tus últimos segundos. Y he aquí, nada en las imágenes. A esta hora ya era pasada la medianoche y había tenido un día completo de trabajo y una buena cantidad de conducción, así que planeé dormir en el sofá muy pequeño. El apartamento tenía un pequeño televisor de 19 pulgadas que no tenía cable de alimentación y el enchufe junto al sofá estaba lo suficientemente lejos como para que mi teléfono no alcanzara mientras se cargaba. Esto no habría importado de todos modos porque tenía Sprint en ese momento y tienen mala señal para empezar, pero donde estaba, no había servicio. Mantuve la luz encendida porque, aunque soy un adulto, me daba un poco de consuelo saber que la luz estaba encendida. Aún así, después de aproximadamente una hora acostado allí, no podía dormir, así que la naturaleza llamó y tuve que usar el baño. Me levanté y me senté en el baño iluminado con neón amarillo tenuemente, con la ducha que no tenía cortina. Ahora permítanme adelantar todo esto diciendo que la cocina tenía pisos de madera dura, del tipo que si deslizas una silla sobre ellos, hace ese chirrido que todos conocemos. Recuerden que esa parte jugará un papel pronto. Volviendo a ello, estoy en el baño haciendo mis cosas, leyendo una botola en el inodoro porque mi teléfono se está cargando afuera del baño. Qué conveniente, lo cual no importaba de todos modos porque, como mencioné, no tenía servicio. Así que estoy sentado allí y escucho la silla en el piso de madera falsa chirriando al ser arrastrada suavemente por el piso durante tanto tiempo como le tomaría a alguien sentarse. Casi vomité mi corazón. Este fue un momento de llegar a Jesús. Me equivoqué. Y luego, justo cuando pensé que no podía empeorar, el sonido de dedos golpeando rítmicamente sobre la mesa de madera de la cocina, impacientemente, cada vez más rápido, paralizado, pasmado. Menos mal que ya estaba en el baño. Me quedé allí y me repetí 10, 11 veces. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Así que me senté allí durante 2 o 3 minutos y debatí qué hacer. En este punto, los golpes habían cesado, pero supuse que no podía quedarme allí para siempre. Pensé para mí mismo, quien sea que esté ahí afuera ya sabe que estoy aquí. Así que decidí olvidarlo.
Voy a salir e intentar luchar contra él. Agarrar el cuchillo Bowie que llevo en mi mochila cuando viajo, y sí, básicamente intentar defenderme porque asumo que no quieren jugar a las damas o hablar sobre su día de matar conmigo. Así que salí corriendo de la puerta y... nada. Nadie allí. Ni rastro de nadie. Las sillas ni siquiera estaban movidas. Ni siquiera me molesté en revisar el resto del lugar. Empaqué mis cosas como si el lugar estuviera en llamas. Me metí en mi auto y conduje hasta mi Holiday Inn a 1 hora de distancia como a las 3 a.m. Le conté al tipo del mostrador lo que pasó y me dejó registrarme en mi habitación, que era para como las 3 p.m. del día siguiente, en una habitación con cama king size, porque la habitación reservada para mí ni siquiera estaba lista. Cuando era conductor solitario, estaba haciendo una entrega en Memphis, Tennessee. Era una calurosa tarde de verano y el sol se ponía sobre la ciudad, proyectando un resplandor dorado sobre las calles. Había estado conduciendo durante horas y mi GPS me llevó a un almacén en las afueras de la ciudad. Al entrar al estacionamiento, noté una sensación de inquietud asentándose. El edificio parecía abandonado, y el único sonido era el crujido de viejas cajas de madera con el viento. Tomé mi portapapeles y salí del camión, sintiendo el aire cálido envolverme. El receptor, un hombre de aspecto hosco con una barba espesa, me recibió en el muelle de carga. Firmó por la entrega y comencé a descargar la carga, pero a medida que pasaban las horas, me hizo esperar, alegando que había un problema con el papeleo. Cuando el reloj marcó las 7, mi tiempo de conducción había terminado. Necesitaba encontrar un lugar para estacionar para mi reinicio obligatorio de 10 horas. El receptor sugirió que fuera a la parada de camiones T.A. Petro cercana en West Memphis, justo al otro lado de la línea estatal. Le agradecí y volví a subir a mi camión, sintiéndome frustrado y cansado. El viaje a la parada de camiones fue tranquilo, pero al entrar al estacionamiento, noté que estaba inquietantemente silencioso. El sol se había puesto, proyectando largas sombras sobre el asfalto. Estacioné en la parte más trasera, donde la oscuridad parecía tragarse mi camión entero. Mi perro, Noodles, un terrier desaliñado, gimió en el asiento del pasajero, sintiendo mi inquietud. Saqué a Noodles a caminar rápido y, mientras paseábamos por el lote desierto, noté a un hombre parado detrás de un remolque, simplemente mirando al vacío. Su presencia me produjo un escalofrío y aceleré el paso, apurando a Noodles de regreso a la seguridad del camión. Después de acomodar a Noodles, tomé mi bolsa de cena y me dirigí al restaurante de la parada de camiones. Mientras caminaba, el sonido de pasos resonaba detrás de mí. Me di la vuelta y vi al mismo hombre del remolque siguiéndome a distancia. Mi corazón se aceleró y apreté el paso, zigzagueando entre los camiones estacionados, pero sin importar cuántas vueltas tomara, él mantenía el ritmo, siempre al acecho justo fuera de la vista. Empujé la puerta del restaurante, agradecido por el cálido resplandor y el ambiente bullicioso adentro. El lugar estaba lleno y me deslicé en un taburete en la barra, pidiendo una hamburguesa con papas fritas. Mientras esperaba mi comida, miré a mi alrededor, buscando al hombre misterioso, pero no se veía por ninguna parte. A mitad de mi comida, la naturaleza llamó y me excusé para usar el baño. Cuando regresé, mi tenedor estaba en el lado derecho de mi plato. Soy zurdo y siempre coloco mis utensilios a la izquierda. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Alguien había tocado mi comida. Llamé a la mesera, aún parado detrás de mi silla, y le pregunté si había tocado mi comida. Ella lo negó y le pregunté si había visto a alguien más cerca de mi plato. Negó con la cabeza, demasiado ocupada para notar algo. Solicité al gerente y cuando llegó, le conté sobre el hombre extraño y mi comida alterada. Pero la expresión del gerente se volvió seria y ofreció reemplazar mi comida y cambiarme a un asiento más seguro. Mientras esperaba que llegara mi nueva comida, desapareció en la oficina y regresó con una mirada severa. Revisé las imágenes de la cámara, dijo, y un hombre sí se acercó a tu plato mientras estabas en el baño. Añadió algo a tu puré de papas, lo revolvió y se fue del edificio.
Mi piel se erizó. El gerente ofreció llamar a la policía y acepté, sintiendo una oleada de alivio. Mientras terminaba mi nueva comida, el gerente se sentó frente a mí, sus ojos escaneando el restaurante. «No quiero que te vayas solo», dijo. «La policía te escoltará hasta tu camión». Poco después, llegaron 2 oficiales, tomaron declaraciones y registraron el lugar. No encontraron rastro del hombre misterioso, pero prometieron vigilar la parada de camiones. Uno de los oficiales ofreció llevarme de regreso a mi camión, y mientras caminábamos por el lote oscuro, sentí gratitud hacia estos extraños amables. Al llegar a mi camión, el oficial me dijo que su compañero vigilaría el lote toda la noche, asegurando mi seguridad. Les agradecí a ambos, sintiendo una oleada de alivio. La noche había sido larga y aterradora, pero gracias a la amabilidad de extraños, la superé ileso. Mientras me acomodaba para la noche, Noodles se acurrucó a mi lado. No podía quitarme la sensación de que el hombre misterioso aún estaba ahí afuera, observando y esperando. Pero con la policía vigilando, sentí cierta seguridad, y finalmente mis párpados se hicieron pesados y me quedé dormido. Hace unos años, cuando estaba en la escuela secundaria, mi clase de historia hizo un viaje a Bélgica. Todos éramos estudiantes de GCSE, emocionados por la aventura que se avecinaba. Pero poco sabíamos que este viaje resultaría ser uno que nunca olvidaríamos, por todas las razones equivocadas. Todo comenzó cuando nuestro autobús llegó a un motel ruinoso en las afueras de un pueblo pequeño. El edificio parecía antiguo, con pintura descascarándose de las paredes y hiedra trepando por los lados. Nuestro maestro, el señor Thompson, nos aseguró que era el único lugar disponible a kilómetros a la redonda, así que entramos a regañadientes. Al registrarnos, la recepcionista nos dio un juego de llaves con una advertencia: «Manténganse fuera del sótano». Era una solicitud extraña, pero nos encogimos de hombros, demasiado ansiosos por explorar el pueblo como para detenernos en ello. Nos asignaron la única habitación en el último piso, lo que significó una larga subida por escaleras chirriantes. El pasillo estaba iluminado tenuemente, proyectando sombras espeluznantes que bailaban por las paredes. No podía sacudirme la sensación de inquietud al llegar a nuestra habitación. Dentro, la atmósfera era viciada y rancia. Los muebles parecían no haber sido actualizados desde la década de 1970, y las cortinas estaban raídas, apenas manteniendo fuera la luz menguante. Rápidamente reclamamos nuestras camas, pero nadie parecía ansioso por explorar el resto del motel. Cuando cayó la noche, la oscuridad exterior pareció filtrarse en nuestra habitación, haciéndola sentir aún más claustrofóbica. El señor Thompson intentó aligerar el ambiente sugiriendo que ordenáramos comida y viéramos una película, pero la tensión persistía en el aire. No podía sacudirme la sensación de que nos estaban observando. Cada crujido de las tablas del piso y cada susurro de las cortinas me producían escalofríos, y cuando alguien mencionó que necesitaba usar el baño, sentí una oleada de pavor. El baño era pequeño y sucio, con azulejos agrietados y luces parpadeantes. Dudé en entrar solo, pero mi vejiga venció a mi miedo. Mientras me lavaba las manos, no podía sacudirme la sensación de ser observado, como si alguien, o algo, estuviera al acecho justo más allá de la puerta agrietada. Regresé apresuradamente a la seguridad de nuestra habitación, tratando de ignorar la sensación incómoda en el fondo de mi estómago. Pero cuando lo mencioné a mis compañeros, se rieron, atribuyéndolo a los nervios y los alrededores espeluznantes. Pero a medida que avanzaba la noche, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las cosas se movían solas. Ruidos extraños resonaban por los pasillos, y un escalofrío se asentó sobre la habitación que no tenía nada que ver con el clima afuera. Intentamos racionalizarlo, culpando al edificio viejo y a nuestras imaginaciones hiperactivas. Pero en el fondo, todos sabíamos que algo andaba mal. Luego, justo cuando comenzábamos a relajarnos y a quedarnos dormidos, un grito desgarrador atravesó el silencio. Todos saltamos de la cama,
los corazones palpitando mientras escuchábamos el sonido resonar por el motel. Sin decir una palabra, todos nos apresuramos a salir de la cama y nos apiñamos en el centro de la habitación, demasiado aterrorizados para movernos. Thompson intentó tranquilizarnos, pero ni él podía ocultar el miedo en sus ojos. Debatimos llamar a la policía, pero sin saber de dónde había venido el grito, dudábamos en dejar la seguridad de nuestra habitación. Así que nos sentamos en silencio aterrorizado, escuchando cualquier señal de peligro. Pero a medida que los minutos se convertían en horas, el miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sensación de agotamiento. Eventualmente, nos quedamos dormidos, demasiado cansados para mantener los ojos abiertos. Cuando despertamos a la mañana siguiente, el motel estaba inquietantemente silencioso. No había señales de la conmoción de la noche anterior, ninguna evidencia de que algo fuera de lo ordinario hubiera sucedido. Recogimos nuestras cosas en silencio, demasiado conmocionados para hablar. Mientras nos dirigíamos de regreso al autobús, no podía sacudirme la sensación de que estábamos dejando algo atrás, algo oscuro y siniestro al acecho en las sombras de ese motel ruinoso. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás al edificio, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Al desaparecer en una curva del camino, no pude evitar preguntarme qué otros horrores yacían ocultos en la oscuridad, esperando ser descubiertos por viajeros desprevenidos como nosotros. Adiós. Hago entregas nocturnas para un servicio de comida para ganar dinero extra. La mayoría del tiempo trabajo los viernes y sábados, porque esas son las noches en que la gente más pide comida. Un sábado alrededor de la 1 de la mañana, recibí un mensaje para ir al McDonald's y luego a un tipo llamado Jake. Vivía a poca distancia de donde estaba. Conduje hasta el McDonald's más cercano, que estaba a solo 2 minutos. El pedido de Jake era pequeño, solo 2 hamburguesas. Su casa estaba a unos 5 a 7 minutos del McDonald's. Seguí las direcciones en la aplicación y me llevó a una pequeña calle sin salida que se conectaba con otra calle sin salida. La casa de Jake era la última en esta calle. Su casa estaba junto a algunos árboles a lo largo de una autopista tranquila. Como era tan tarde, no quería tocar el timbre, así que llamé a Jake. No contestó y fue directo al buzón de voz. Pero luego me envió un mensaje de texto diciéndome que fuera a la puerta. Así que lo hice. Llegué a su gran porche de madera, y cuando se abrió la puerta principal, Mark estaba allí. Él era calvo y parecía tener unos 30 años. Su cabeza era completamente calva, pero no lo juzgué por eso. Podría gustarle el aspecto o tener un problema de salud. Pero algo andaba mal. Su aliento olía mal y parecía borracho. Normalmente los pagos se hacen a través de la aplicación, así que no hay necesidad de esperar por dinero extra. Pero esta vez Mark me pidió que pusiera la comida en su mesa de la cocina, mientras iba a buscar una propina. No me importó. El dinero gratis siempre es bueno. Así que esperé en su cocina, que estaba bastante oscura con solo una pequeña luz nocturna. Toda la cocina olía raro, y no podía identificar qué era. Mark estaba tardando mucho en el sótano consiguiendo la propina, así que comencé a explorar un poco. Entré en la sala de estar junto a la cocina donde el televisor estaba encendido, y ahí fue cuando noté que el olor era aún más fuerte allí. La puerta a otra habitación estaba entreabierta, quizás para dejar salir el olor. Solo por curiosidad, fui a la puerta trasera pensando que tomaría un poco de aire fresco. Pero era peor afuera. Subí a su terraza trasera y escuché moscas zumbando. Luego se encendió una luz y vi 2 grandes bolsas de basura con algo largo adentro. Tardé un momento en darme cuenta de que podría estar viendo algo serio. De repente, esperar una propina no se sentía bien, así que dije que estaba revisando si tenía algo. Y cuando me entregó el dinero, él miró la puerta trasera. Luego me miró, y su sonrisa desapareció. Dijo en voz ronca y seria: «¿Si fuiste a su patio trasero?» Dije que no. Él solo me miró sin decir nada. No quería lidiar con esto más. Abrí la puerta y salí, y él me agarró del hombro mientras pisaba el escalón del porche. Me solté y corrí hacia mi auto.
Lo vi correr de regreso adentro con la puerta principal aún abierta. Encendí mi auto, pero me senté allí mirando su puerta principal para ver si volvía a salir. Y lo hizo. Salió corriendo con una gran barra de metal en la mano. Me alejé de su casa listo para llamar a la policía y denunciarlo. Los llamé cuando llegué a la cuadra de abajo, asegurándome de que no tuviera tiempo para esconder nada. Esperé y vi coches de policía aparecer en solo 2 minutos. Observé todo mientras le decía a la policía a dónde ir. Mark, o como se llamará, había comenzado a mover las bolsas, que sí tenían cadáveres, a los arbustos en su patio trasero. Todo sobre este tipo era extraño. Desde dejar la puerta trasera abierta, hasta mostrarle a un repartidor algo tan perturbado. Podría haber estado mal de la cabeza, pero tampoco era muy inteligente. La policía se encargó de ello a partir de ahí y me alegré de haber salido de esa situación. ¿Quién anda ahí? Solía trabajar en un motel. No era lujoso, solo un lugar para viajeros cansados descansar 1 o 2 noches. La mayoría del tiempo, mi trabajo era simple: registrar huéspedes, limpiar habitaciones y asegurarme de que todo funcionara sin problemas. Pero una noche en Londres todo cambió. Era una noche fría, del tipo que te produce escalofríos incluso si estás adentro. El vestíbulo estaba tranquilo, con solo el leve zumbido de la calefacción rompiendo el silencio. Estaba sentado detrás de la recepción, hojeando una revista para pasar el tiempo. Fue entonces cuando entró él, un hombre extraño con ojos salvajes y cabello desaliñado. Parecía que no había dormido en días, y había una cierta oscuridad en él que me erizó la piel. Se acercó al mostrador, sus pasos desiguales, y pidió una habitación. Dudé por un momento, pero el motel no estaba exactamente lleno de clientes, así que le entregué una llave y le señalé su habitación. Murmuró sus gracias y se fue arrastrando por el pasillo. Pensé que sería la última vez que lo vería, pero me equivoqué. A medida que avanzaba la noche, comencé a escuchar ruidos extraños provenientes de las habitaciones. Sonaba como si alguien estuviera moviendo muebles, pero cuando fui a investigar, todo estaba quieto. Luego, justo cuando estaba a punto de atribuirlo a mi imaginación, escuché un golpe en la puerta de la habitación que le había asignado al hombre extraño. Dudé, preguntándome si debía responder, pero algo me dijo que tenía que hacerlo. Abrí la puerta lentamente, y allí estaba él, el hombre extraño parado en el pasillo con una sonrisa maníaca en su rostro. ¿Puedo ayudarte?, Zrenia pregunté, tratando de mantener mi voz firme. No dijo nada. Simplemente me empujó y tropezó dentro de la habitación. Lo seguí, tratando de averiguar qué estaba haciendo, pero cuando entré, me congelé. Estaba parado junto a la cama, mirándola fijamente con una mirada de pura locura en sus ojos, y luego, sin previo aviso, se subió al colchón y comenzó a rasgar las sábanas, como si estuviera buscando algo. Intenté razonar con él para que se detuviera, pero no escuchaba. Solo seguía murmurando para sí mismo, sus manos temblando mientras destrozaba la habitación. No sabía qué hacer. Solo era un empleado de motel, no equipado para manejar algo así, pero sabía que tenía que hacer algo antes de que causara más daño. Alcancé el teléfono en la mesita de noche, con la intención de llamar a la policía, pero antes de que pudiera siquiera levantarlo, escuché otro golpe en la puerta. Esta vez era mi amigo Jack. Jack era un tipo grande con una actitud directa que lo hacía perfecto para calmar situaciones tensas. Él echó un vistazo a la escena frente a él y no dudó. «Oye, amigo», dijo, entrando a la habitación con una calma que contradecía el caos a nuestro alrededor. «¿Por qué no vienes conmigo? Podemos hablar de lo que te molesta». Pero el hombre extraño no estaba interesado en hablar. Se abalanzó sobre Jack, sus puños volando, y antes de que me diera cuenta, estaban enfrascados en una violenta lucha. No sabía qué hacer. Solo me quedé allí, paralizado por el miedo, mientras peleaban a centímetros de mí. Pero de repente, Jack logró dominar al hombre y sujetarlo contra el suelo. «Llama a la policía», gruñó, su respiración entrecortada. «Ahora»,
No perdí un segundo. Agarré el teléfono y marqué el 999, tratando de explicar la situación con la mayor calma posible. En minutos, las sirenas resonaban afuera y un equipo de oficiales irrumpió en la habitación. Rápidamente sometieron al hombre extraño, arrastrándolo esposado mientras gritaba y forcejeaba. Y así, se acabó. El resto de la noche pasó en un borrón de declaraciones y papeleo. La policía tomó mi declaración, la de Jack, e incluso las declaraciones de algunos otros huéspedes que habían sido perturbados por la conmoción. Pero a través de todo, no podía sacudirme la sensación de inquietud que se había asentado sobre mí como una nube oscura. ¿Quién era ese hombre extraño y qué lo había llevado a tal locura? Quizás nunca sepa las respuestas a esas preguntas, pero una cosa es segura. Nunca olvidaré esa noche en el motel en Londres. Fue una noche de miedo y caos, pero gracias a Jack, todos terminamos bien al final. Era una noche oscura y fría y conducía solo por una carretera desierta. Mi trabajo como conductor de reparto a menudo me llevaba por áreas remotas como esta, pero nunca me había sentido incómodo antes. Mientras recorría la autopista vacía, capté algo por el rabillo del ojo. Giré la cabeza y vi a una mujer sentada en el asiento del pasajero de un auto junto al mío. Su cabello estaba recogido en un moño apretado, justo como la señorita Trunchbull de esa película. Pero lo que llamó mi atención fue su expresión aterrorizada. Me miró con ojos desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. Antes de que pudiera reaccionar, el auto se desvió abruptamente en la siguiente salida, dejándome desconcertado. Sacudí la cabeza, tratando de quitarme la sensación espeluznante que recorría mi espina dorsal, pero el encuentro persistió en mi mente mientras continuaba mi viaje. Aproximadamente media hora después, otro auto se detuvo a mi lado. Esta vez, el conductor era diferente, pero la mujer en el asiento del pasajero era la misma. Su cabello aún estaba en ese moño apretado, y su expresión permanecía congelada en el miedo. Fue inquietante verla de nuevo, y no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Decidí detenerme en la próxima área de descanso para informar los avistamientos extraños a las autoridades. Pero antes de que pudiera moverme, el auto desapareció en la oscuridad. Maldije en voz baja, sintiéndome frustrado e impotente. Continué conduciendo, mis sentidos en alerta máxima. Pasaron las horas y me acercaba a Londres cuando sucedió de nuevo. El mismo auto, la misma mujer, la misma expresión aterrorizada. Pero esta vez algo era diferente. Parecía estar gritándome, su boca formando palabras silenciosas de desesperación. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal mientras la observaba. Sin dudarlo, me detuve en una parada cercana y marqué el número de emergencia. Mi corazón latía con fuerza mientras le relataba los extraños encuentros al despachador. Para mi alivio, me informaron que habían recibido informes similares de otros conductores en la zona. Mientras esperaba a que llegaran las autoridades, no podía quitarme la sensación de temor que me envolvió. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era la mujer en el auto y por qué parecía tan aterrorizada? Esto se sintió como horas. Mientras estaba sentado solo en la oscuridad, el único sonido era el zumbido lejano de los autos que pasaban. Cuando finalmente llegó la policía, compartí con entusiasmo cada detalle de mis encuentros con ellos. Pero a pesar de sus esfuerzos, no pudieron encontrar rastro de la mujer misteriosa o el auto. Conduje a casa esa noche con el corazón pesado, atormentado por el recuerdo del rostro aterrorizado de la mujer. No podía quitarme la sensación de que había presenciado algo sobrenatural, algo más allá de mi comprensión. En los días que siguieron, revisé las noticias en busca de cualquier mención de los extraños avistamientos, pero no había nada. Era como si los encuentros nunca hubieran sucedido, como si lo hubiera imaginado todo, pero en el fondo, sabía la verdad. Había algo siniestro al acecho en esa autopista desolada, algo que desafiaba la lógica y la razón, y aunque intenté convencerme de lo contrario, no podía quitarme la sensación de que me había enfrentado cara a cara con lo sobrenatural esa noche.
Desde ese día, evité conducir solo por autopistas desiertas, siempre pendiente de cualquier señal de la mujer misteriosa con la expresión atormentada. Pero no importa cuán lejos condujera, su imagen permaneció grabada en mi mente, un escalofriante recordatorio de la noche en que encontré algo más allá de mi comprensión. Mientras recordaba esa fatídica noche, no podía evitar preguntarme, ¿fue todo solo una coincidencia, o me había topado con un vistazo de lo desconocido, un vistazo de las cosas que acechan en las sombras, invisibles e inexplicables?